Es un privilegio contar hoy con nuestro invitado. El invitado que tenemos hoy en esta mañana, comienzo de la misma, de esta semana. Están disfrutando de unos días en Arcos y aprovechamos para lanzarle una invitación. Ha estado encantado de estar con nosotros en este día y nos estamos refiriendo al compositor valenciano Enrique de Tena, que ya lo tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios. Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí en vuestro programa. Muy bien. Bueno, pues bienvenido, Enrique. Y bueno, como bien decíamos, pasando aquí unos días, ¿no?, de vacaciones en una tierra en Arcos que creo que... ¿Qué le une a Arcos de la Frontera? Cuéntenos. Pues me une sobre todo la parte familiar. Bueno, creo que tenemos un pequeño problema, perdone. A ver, en el micro. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, pues parece ser que hoy es un día... A ver, ahora sí. Ahora ¿Se sí, oye ahora bien? sí. Vale, solucionado. Sí, solucionado. Las cosas del directo, Enrique. Bueno, cuéntenos. Pues le decía que bueno, que me une sobre todo el tema familiar. Mi mujer, toda su familia es de aquí. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues siempre que tengo unos días de libranza en el trabajo, pues hacemos una escapada, sobre todo para reforzar esos lazos familiares, descansar, y también pues siempre me traigo deberes de trabajo, uh-huh, composición. Siempre tenemos alguna cosa, algún proyecto en marcha, con lo cual siempre aprovechamos estos días, que hay muchísimo tiempo para hacer muchas cosas en Arcos, y siempre pues le damos un adelanto a este trabajo que esté llevando entre manos. Creo que incluso, ¿no?, le llega a inspirar de alguna manera. Si le parece bien, no sé si lo dejamos para el final, esto de la inspiración, lo que queremos hablar. Bueno, está claro que Arcos es una ciudad increíble, que aquí pues tengo toda la tranquilidad, todo el sosiego, y encuentro siempre esos momentos de inspiración que muchas veces pues en la ciudad, en Madrid, con todo el ajetreo, siempre es más complicado encontrarlo. Uh-huh. Aquí es muchísimo más fácil. Sí, ¿verdad? Y como bien decía, de vez en cuando hace una escapadita que no viene nada mal, después me imagino, de ese su trabajo, todo relacionado con la música. Recordamos a nuestros oyentes que Enrique es un compositor de referencia en el mundo de las bandas y de la música de cámara. Pero esto de la música, ¿cuándo comienza, Enrique? Porque claro, primero fue saxofón, ¿no? ¿Cómo comienza todo? A ver. Vamos a ver, yo soy valenciano, has dicho muy bien. Uh-huh. Y entonces en Valencia, bueno, pues destaca sobre todo porque hay muchísima afición a las bandas de música, uh-huh, a la música en general, pero sobre todo a las bandas de música. Hay una tradición de 200 años, entonces prácticamente todos los niños nos criamos prácticamente rodeados de músicos y de música, con lo cual es muy fácil empezar con esto. Entonces empiezas tocando un instrumento en la banda local y ahí, pues bueno, pasas al conservatorio, estudias los estudios correspondientes a grado medio y superior, y luego ya prácticamente sin pensarlo y sin pretenderlo, pues llegas a ser profesional un día, y ahí estamos. Luego pues ya te vas marcando cada vez metas más altas, y bueno, pues estoy en esto de la composición ya hace un montón de años. Me dedico, como has dicho muy bien, a la composición de banda, también de música camerística, sobre todo lo que es música clásica. Sí. Uh-huh. Y ahora creo que en la actualidad compagina, ¿no?, ambas facetas, aunque la más destacada es la de compositor. Que quizás no le dedique más tiempo, Enrique. Sí, hay que tener en cuenta que para componer se necesita, como tú dices, claro, muy bien, muchísimo tiempo, porque tiene muchísimas fases la elaboración de una obra para crearla de la nada, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, aparte de tener tiempo y tener, digamos, tranquilidad, que es lo que hablábamos de aquí de Arcos, que, uh-huh, eso lo tenemos asegurado, pues muchísimo tiempo. Ese tiempo, para componer, pues son muchísimas fases. Primero preparación del material, después lógicamente lo que es armonizar, después la instrumentación, después la edición. Es decir, puedes estar bastante tiempo, bastantes meses, pues hasta que finalizas y culminas una composición. Muy bien. Hablando de composición, nos está sirviendo de fondo una composición también suya, que sí me gustaría que nos hablara de la misma, diera unas pinceladas de qué se trata. Concretamente esta composición que habéis puesto, se trata de la primera publicación. Cuando yo empecé en esto de la composición, que fue, bueno, no por casualidad, sino casi un poco por obligación, porque me dedicaba a la docencia, a enseñar a tocar el saxofón en conservatorio, bueno, y me di cuenta en aquel entonces que, bueno, que
que había, digamos, una falta de composiciones pensadas para el estudio del instrumento en su fase inicial, de este instrumento, del saxofón. Sí. Entonces fue cuando dije, bueno, pues yo tengo que intentar poner mi granito de arena en esto. Y es cuando pues empecé a componer, y esta fue, que se llama Clown, mi primera publicación, mi primera edición. Se trata de una composición hecha como homenaje al mundo del circo y más concretamente al payaso. Sus composiciones, Enrique, son interpretadas por las mejores agrupaciones españolas como así también extranjeras. ¿Cómo se lleva esto de y también poder escuchar sus composiciones por estas agrupaciones? Un orgullo muy grande, orgullo, te puedes imaginar, un privilegio que tus composiciones sean interpretadas por grandes agrupaciones sinfónicas. Estoy en la Banda Sinfónica Municipal. Bueno, pues de alguna manera también allí pues se han estrenado obras importantes mías, pero también en diferentes bandas sinfónicas de nuestro país, incluso de la extranjera, como esta, que se va a estrenar dentro de un mes, concretamente el día 8 de junio, en Maastricht, la banda de Exden, de Exden en Holanda, va a estrenar en un teatro de los más importantes de Europa, en Maastricht, va a estrenar esta composición última que se titula Mata-Hari in Java, dedicada a este emblemático personaje de la Primera Guerra Mundial, que yo siempre le he tenido muchísima admiración y siempre quise dedicarle una obra. Esta obra la compuse cuando se celebraba el centenario de su fallecimiento. Y entonces, pues se va a estrenar, como te decía antes, concretamente en Holanda, en Maastricht, dirigida a esta banda, la banda de Exden, por uno de los directores más, digamos, con más prestigio en las bandas dentro de Europa, como es Jan Kober. No sé si recuerdo mal que nos comentaba una vez que quedamos con usted para esta entrevista. ¿Algo tiene que ver con la inspiración aquí en Arcos de la Frontera, esa composición? A ver. Concretamente esta sí. Esta la compuse estando aquí en Arcos hace ya, no sé, fue el verano pasado o en primavera del año pasado. Sí, la compuse básicamente aquí en Arcos, en Mata-Hari in Java. Como te decía, cuando vengo aquí, además de reforzar los lazos familiares y descansar, siempre me traigo deberes. Y esta era una de las cosas que tenía, digamos, proyectadas y planeadas. La compuse básicamente aquí en Arcos, como te decía. Es una composición sinfónica para banda, para gran banda, con una gran plantilla. Es una banda que es una composición que va a utilizar muchos instrumentos que son típicos del folclore indonesio e indio, también como no, porque en definitiva se trata de conmemorar o describir la parte de la vida de Mata-Hari que se desarrolló en Java, como te decía, justamente antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Bueno, oportunidad, seguimos hablando de su estancia aquí en Arcos y también hablábamos fuera de micro acerca de lo que ha podido escuchar o disfrutar de nuestra Semana Santa y también de nuestra banda municipal. Sí, ¿Qué nos puede contar? A ver. Te comentaba antes que yo no solamente soy un músico de música clásica, sino que además soy un músico de banda. Entonces, lógicamente, cuando salgo a la calle en las fiestas, y estas fiestas de Semana Santa aquí en Arcos son pues unas fiestas muy importantes para el pueblo, para Cádiz también, pues te fijas sobre todo en las agrupaciones musicales, en la banda. Sí, es una banda muy completa, yo veo que es una banda que tiene una plantilla muy compensada, y además y muy afinada también, que tiene un repertorio, pues yo siempre los escucho en Semana Santa, lógicamente es el repertorio de Semana Santa, y me gustaría pues tener ocasión en algún concierto podréis escuchar otro tipo también de repertorio, que seguro que lo harán también en conciertos. A lo largo del año sí realizan diversos conciertos. Bueno, pues esperemos que en alguno de su estancia aquí en Arco, pues coincida también con la actuación de ellos. Bueno, retomamos ese currículum, ese amplio currículum de Enrique de Tena, con el que hoy estamos hablando, y sabemos también que recibe encargos a medida, obras a medida. ¿Esto qué significa? Bueno, pues se celebran muchísimos concursos y certámenes en España, a nivel internacional también, pero en España hay algunos muy importantes, como el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia, como el Certamen de Bandas de Música Villa de Altea, como el Certamen de Bandas de Música Villa de Dos Barrios. Bueno, pues para esos certámenes, para esos concursos, he recibido encargos
pues para componer obras que luego se interpretan de manera obligada por todas las bandas. Entonces, y además también he compuesto obras pues para otro tipo de eventos, como pueden ser conmemoraciones, efemérides. Entonces, esto es lo que llamo yo pues trajes a medida. También, cuando una banda se presenta a un concurso a veces prefiere llevar una obra libre, pues que es un traje a medida, es que bueno, pues vas a componer teniendo en cuenta las características de esa plantilla que tiene esa agrupación. Va a ser mucho más fácil interpretar esa composición siempre y cuando el compositor haya pensado estrictamente en esa plantilla de la agrupación. Eso es lo que yo denomino hacer un traje a medida en música. Muy bien. Bueno, habla con tanta facilidad de bueno, pues de esas composiciones que parece que se hace muy rápido, pero lleva su tiempo, ¿no? Su momento también de inspiración, como hemos hablado en más de una ocasión. ¿Sabría decirnos, no sé si lo contabiliza, ¿no? Las obras que ha compuesto hasta el día de hoy, Enrique? Son muchísimas obras y no las tengo contabilizadas, sinceramente. Es verdad que hay muchos compositores que sí que contabilizan sus obras y le ponen Opus 1, Opus 2, Opus 50. Yo francamente tengo tantísima ocupación en esto de la composición que no me da tiempo a pensar si es la 1, si es la 2 o si es la 3. Ahora mismo estoy componiendo la segunda parte de Mata Hari, porque compuse la primera, que la que he dicho, Mata Hari in Java, pero ahora estoy haciendo la segunda parte de la vida de esta célebre digamos espía, porque se la conoce sobre todo como espía, pero fue muchas más cosas, fue también bailarina. Y entonces estoy componiendo la segunda parte, la que ya transcurre en la primera Guerra Mundial. Y entonces te lo digo porque es tantísimo el tiempo que nos ocupa esto de la composición que es escribir, escuchar, volver a tocar en el piano, romper el papel porque eso no te ha gustado, vuelves otra vez a empezar y así te tiras horas y horas y horas y para sacar algo que realmente luego te guste, te cuadre para lo que habías pensado en un principio, claro. Y si no llega a gustar, ¿lo calificamos como tiempo perdido o invertido? Invertido, siempre es invertido, lógicamente. Vamos a ver, si tú al final hay algo que desechas del material que estás utilizando que no te gusta, es porque en definitiva has llegado a la conclusión de que hay otro material que es muchísimo mejor. Hay que tener en cuenta que hay un gaditano universal de la música, como es Manuel de Falla, que seguramente es de los grandes músicos universales que más música han desechado. Es decir, que su repertorio no es muy amplio. Él era muy exigente y para dar por bueno algo que componía tenía que antes desechar muchísima música. Entonces hay otros músicos que aprovechan más todo el material y hay otros que son tan exigentes que desechan muchísimo para encontrar algo que realmente vayan a utilizar porque les guste para su proyecto. Y Manuel de Falla desde luego es el que más material ha desechado para encontrar esas, digamos, brillantísimas composiciones suyas. ¿Y Enrique de Tena es exigente? Soy bastante exigente, sí. Entonces por eso desecho mucho material. Después no sé si gustará más o gustará menos, pero vamos, que desde luego desecho muchísimo material y tiene que ser así. Un compositor tiene que ser exigente porque en definitiva esa música es la que luego van a interpretar los directores y van a interpretar los músicos y tiene que gustarles a ellos como profesionales, pero también les tiene que gustar al que escucha. Claro. Entonces, si tú ves que la respuesta no es buena, lógicamente tú no vas a estar contento. La música te tiene que hacer feliz. Sí, y esto de que cuando el autor de obras, sea música, sea de teatro, se va, digamos, al otro mundo y sea reconocida su obra, ¿qué le parece? Porque disfrutarlo en vida, ¿no, Enrique? ¿Se siente, digamos, reconocido su trabajo? Sí, hombre, sientes muchísimo orgullo. Es una satisfacción enorme que tu música sea aceptada, que sea valorada, que se interprete. Eso es un orgullo, pues ya te puedes imaginar. También es verdad, y te cuento una experiencia, por lo menos mía, yo creo que le pasará a la inmensa mayoría de compositores, y es que cuando asiste a un estreno, casi siempre se lleva una decepción, casi siempre. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, y es que lógicamente tú tenías en tu mente una idea, y que solamente la tenías tú, y por mucho que le expliques al director cómo querías tú esa idea,
luego él se la tiene que transmitir a otras personas y luego son 80, 90 o 100 personas que tienen que interpretar lo que tú tenías en mente. Al final se distorsiona esa música que tú tienes pensada. Entonces, en un estreno casi siempre te llevas una decepción. Es verdad que después, cuando ya la música se interpreta más veces, ya se perfecciona. Ya se perfecciona porque hay audios, hay grabaciones que la gente puede coger como referencia y al final se perfecciona y mejoran las interpretaciones. Sí. ¿Y suele ocurrir siempre en todos los estrenos, Enrique, de sus obras? En mi caso sí. En su caso sí. En mi caso siempre. Sí. Excepto tal vez la música de cámara cuando la has grabado para un disco. Cuando tú la has grabado para un disco, tiene un trabajo previo muy intenso que lógicamente cuando se graba se consigue una perfección, no una perfección, porque en música no existe la perfección, pero sí que un nivel bastante alto dentro de lo que tú pensabas, más si cabe cuando tú has supervisado ese trabajo previo a la grabación del disco. Pero en los estrenos en vivo y en directo, un escenario es otra cosa muy distinta, ahí sí que hay bastante más, digamos, diferencia entre lo que yo pensaba y lo que se escucha. O sea que, digamos, es tanto también crítico con su propia muy obra. Muy crítico. Muchas veces prefiero no asistir. Que sí, ¿verdad? Hablaba de discos. Enrique de Tena, ¿cuenta con discos también? ¿Ha editado...? He editado discos de música de banda. La Banda Municipal de Madrid, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Se han grabado varios discos en vivo y en directo, no en estudio, que lógicamente la perfección no se consigue, lógicamente, pero son discos que técnicamente están bien realizados. Ahí se han grabado varias obras mías de banda. Y luego también hay muchas grabaciones en Internet, en YouTube, que de bandas que han tocado cosas mías que luego las han volcado en este medio de Internet. Y también tengo el último disco hecho para música de cámara, todo música mía, hecha para el saxofón, bien acompañado de piano, bien acompañado de marimba o bien en cuarteto de saxofones. Este es el último disco que se llama Sax Time y que lo podemos escuchar, se puede escuchar tanto en YouTube, algunos fragmentos, como también se puede escuchar en mi canal de YouTube y también en mi página web, que aprovecho para decir que podéis escuchar mi música en enriquedetena.es. Muy bien. Imparte conferencias, cursos, o sea que no se basa solamente, digamos, en componer y componer encerrado quizá en su estudio, sino que también, digamos, imparte, como decíamos, esas conferencias, esos cursos, eso es haber suyo a los demás. Sí, sobre todo en conservatorios. Hay que tener en cuenta que que afortunadamente en España tenemos muchos y muy buenos conservatorios, que en todos o prácticamente todos existe la asignatura de saxofón. Entonces me invitan muy amablemente a que pueda aportar mi experiencia en el mundo del saxofón, en el mundo de la composición para saxofón y también bastantes conferencias para explicar un poco mi experiencia en el mundo de las bandas, en la composición para banda, mi experiencia como organizador de certámenes, porque eso no lo he dicho, supongo que me lo preguntarás después, pero también soy director de uno de los certámenes de bandas de música más importantes de nuestro país, que es el certamen internacional de bandas Villa de Dos Barrios, en Toledo. Muy bien. Una pregunta ahora, lo del saxofón, quizá lo debía de haber preguntado antes. ¿Por qué se decantó por este instrumento y no quizá por otro? ¿Hubiera cambiado, digamos, la vida profesional la trayectoria profesional de Enrique de Tena? Pues es posiblemente sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Normalmente cuando uno empieza en la música es a los 7 años, a los 8 años, muy, muy pequeñito. Entonces generalmente no eliges tú el instrumento, prácticamente te lo imponen, sobre todo cuando estás en una disciplina de banda, que ahí pues te dan el que más falta hace. Entonces a mí me dieron no el saxofón, me dieron el requinto. El requinto es un instrumento como el clarinete, pero más pequeño, ¿vale? Es de la familia de los clarinetes, pero más pequeño. Entonces empecé con ese, pero pues no se me daba muy bien, la verdad que no se me daba muy bien. Total, que el director optó por decir, pues a este le tenemos que cambiar o si no se nos irá de aquí. Y entonces pasé al saxofón y en este ya pues empecé a ver que se me daba bien y pues como te contaba antes, pasas al conservatorio, haces todos los estudios y sí que lógicamente me influyó muchísimo el saxofón. Yo creo que al final el instrumento casi te forja un poco el carácter, Sí, yo creo que sí. Yo siempre he pensado que el carácter de los saxofonistas no es exactamente igual que el de los pianistas, y el de los pianistas no es igual que el de los trompetistas. Algo hay en eso. Hay una conexión, ¿no? El sonido, supongo.
que el sonido hace que de alguna manera pues te haga el carácter, te forme el carácter, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a hacer referencia, como bien decía anteriormente, a ese certamen, ¿no?, internacional de bandas de música, Villa de Dos Barrios. En Toledo. En Toledo. Sí. Bueno, cuéntenos un poco acerca de ello. Sí, es un concurso de bandas a nivel internacional. Empezó siendo nacional, pero bueno, ya ha alcanzado ese nivel de internacional porque participan tanto profesionales, directores, compositores en los jurados extranjeros como también bandas que vienen de otros países. Entonces, un certamen de bandas, como te decía antes, en el que bueno, llevamos ya 10 ediciones, esta es la 11ª edición, en el que siempre pues participan bandas de primer nivel. Y bueno, pues con obras de gran dificultad, muy exigentes. Ahí he podido incluso estrenar yo algunas obras mías, como por ejemplo Clown, la versión para banda, la estrené también en este certamen, e incluso estrené alguna que otra transcripción también como obra fuera de concurso en este certamen. En España, ¿contamos con buenos músicos? En España contamos con algunos de los mejores músicos a nivel internacional. Llevamos unos años, yo creo que 15, 20, 30 años, en el que nuestros músicos profesionales y no profesionales prácticamente se lo rifan en todas las orquestas y bandas a nivel internacional. Prácticamente cuando un músico español, un clarinetista, un trompetista, un saxofonista se va a una banda en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, solamente con llevar el pasaporte español ya te miran con un poco de prioridad respecto a los demás, porque saben que hay un gran nivel detrás. En eso ha cambiado muchísimo España en los últimos, 20 años sobre todo. Sí, verdad. Me pregunto, ¿le gusta escuchar otro tipo de música? Sí, me gusta muchísimo. Reconozco que entiendo menos. Entiendo bastante menos, pero yo creo que un músico tiene que gustarle todo tipo de música. Aunque yo me he formado, mi sensibilidad está sobre todo decantada a lo clásico, lógicamente me gusta el jazz. Lógicamente me gusta la música moderna también, y me gusta, como no, también la música, el flamenco también. Aunque reconozco que entiendo menos, y es muy exigente, y entiendo que la gente que está metida a tope en esto del flamenco, pues tiene un nivel de exigencia tan alto que yo, que soy un profano, pues me siento un poquito pequeño. Entonces siempre es con un poquito de guardar las distancias. Sí. ¿La música es el idioma universal, según dicen? Sin duda. Sí. Ahora mismo, como te comentaba antes, voy a estrenar en Holanda. Sí, cierto. Una partitura da igual que la coja un director holandés que chino. Porque la música pues son notas que están plasmadas en un pentagrama, y la interpretación, el entendimiento de ese lenguaje pues está al alcance de cualquier músico de cualquier parte del mundo, afortunadamente. Por eso es tan grande, por eso podemos alcanzar y llegar a cualquier país. Muy bien. Bueno, este estreno no lo va a perder, ¿no? Va a estar, ¿no? Estamos en ello, sí. De hecho, ya tenemos reservados los vuelos de ida y vuelta a Holanda, y solamente pues estoy a la espera un poquito de saber los detalles técnicos del estreno, dónde va a ser, la hora y tal. Igual, pues con eso ya cerraré todos los detalles técnicos del viaje, sí. ¿Se pasa nervios? Se pasan muchos nervios, no te lo puedes imaginar. Sí. No te lo puedes imaginar, sí. Sobre todo porque, pues eso, lo que te comentaba antes, tú tienes un nivel de exigencia con tu partitura que te la has criado tú. Sí, creación propia. Desde la primera nota hasta la última, la has escuchado millones de veces, entonces pues tienes muchísimo miedo de que al final no se interprete como tú pensabas, y que sobre todo pues que el público no vaya a disfrutar esa partitura, esa composición, pues en al nivel de exigencia que tú pues le has puesto. Hablando de público, ¿qué tipo de público sigue la música clásica? Sí. Pues la música clásica, sobre todo en España, digamos que no es tan mayoritario como nos gustaría a los músicos clásicos, sobre todo a nivel de banda. A nivel de orquesta, sí, sobre todo en las grandes ciudades. Estoy hablando, pues bueno, yo vengo de Madrid,
que lógicamente hay unas temporadas muy largas y con muchísimo nivel, a nivel de orquestas, en los grandes teatros, grandes auditorios de Madrid. En Barcelona ocurre lo mismo. A nivel de banda hay bastante menos, digamos, programaciones a nivel de apoyo por parte de las instituciones, por desgracia. Pero bueno, hay muy buenas bandas a nivel nacional. Las mejores bandas a nivel internacional las tenemos en España, sin duda. Y entonces el público, sobre todo en ciertos sitios, pues digamos que son exigentes y conocen bastante bien el repertorio de banda, Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, en Valencia también, y a nivel de Madrid, por supuesto. Uh-huh. ¿Preparado para las críticas? Sean buenas o malas. Las malas, si son constructivas, perfecto, ¿verdad? Sí, a ver, es inevitable. Cuando tú estrenas algo estás un poco en manos de la opinión de la gente. Y a unos les va a gustar y a otros no tanto. Sé que es verdad que generalmente te suelen comunicar las que gusta. Las opiniones negativas normalmente no te las transmiten. Y a mí me gustaría más que me transmitieran las negativas, porque así de esa manera aprendería más. Claro. Pero yo no sé si es por el carácter nuestro, español, ¿no? Pero de quedar bien, ¿no? De quedar bien, ¿no? A lo mejor igual piensan que van a ofender al compositor. Al contrario, yo creo que lo que harían es un gran favor, porque si algo no ha gustado, pues oye, mira, esto no ha funcionado bien, a ver si la otra vez esto no lo haces así. Y sobre todo si se hace con cariño y con respeto, lógicamente con eso aprenderías, claro, para mejorar en la próxima vez. Muy bien. Tenemos otro tema de Enrique de Tena, composición de Enrique de Tena, que nos gustaría que nos dijera de qué se trata. Pues es una composición a la que le tengo muchísimo cariño, sí, porque con ella conseguí un premio muy importante de composición que convocaba el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Es el premio Maestro Villa de composición para banda. Se llama Euritmia. Esta es la versión para el saxofón alto y piano. Hay más versiones. La que ganó el premio es la versión para saxofón alto y banda. Y esta que estamos escuchando, la que has puesto aquí en el disco, es la versión para saxofón alto y piano. Te decía que tengo muy buen recuerdo, porque gané un premio de composición. Y ahora recientemente la he grabado en el disco Sax Time, grabada por excelentes saxofonistas como son José Peñalver y Miguel Ángel Ejido. Uh-huh. Hablando de premios, Enrique, larga trayectoria, me imagino que también hay muchos reconocimientos y premios. ¿Esto le hace al músico, al compositor, digamos, un aliciente más, ¿no? Para seguir trabajando, seguir haciendo aquello que le gusta, y si es reconocido, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que a uno siempre le gusta que le reconozcan su trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando te dan un premio, pues lógicamente primero te has tenido que presentar, has tenido que creer en esa composición y luego pues te la tienen que valorar, te la tienen que reconocer también quien está al otro lado y quien ha cogido esa partitura, y la tiene que valorar para ver si esta es mejor o peor que otras composiciones que se presentan en ese concurso. Yo he tenido la satisfacción de, como te decía antes, de ganar un concurso que a nivel nacional pues tiene muchísimo prestigio, como es el Maestro Villa de Madrid de composición. También tengo otro premio, que este es de interpretación, que es Unión Musical Española. Este lo alcancé pues cuando todavía estaba en la última fase de estudios del instrumento. Lógicamente, la composición, la interpretación, si están recompensadas por premios, son alicientes para poder, digamos, cargar pilas y ir creyendo tú en lo que estás haciendo. Muy bien. ¿Alguno en concreto que recuerde que haya recibido y le tenga más cariño por lo que haya sido? ¿No? Concretamente este, porque además me llegó en un momento de mi vida profesional en la que estaba dudando sobre si lo que hacía era interesante o no, si iba a gustar, si iba a encajar dentro de lo que estaba, digamos, buscando el público. Entonces me llegó en un momento de dudas y llegó este premio y fue un espaldarazo. Fue un espaldarazo importante para seguir adelante y digamos, además en esa línea de trabajo. Sí, o sea que digamos que fue crucial, ¿no? Totalmente. Y marcó también un poco mi línea de el estilo. Sí. Porque al final todos los compositores buscan un poco su
su estilo, ¿no? Su personalidad en lo que está haciendo. Con esta composición que habéis puesto, Euritmia, no solamente fue un reforzamiento de ese momento en el que me estaban entrando dudas sobre si lo que estaba haciendo funcionaba o no, sino que además me marcó un poco mi tendencia, mi personalidad, mi estilo en la composición. Muy bien. Siempre me gusta preguntárselo a los profesionales y además que llevan ya algún tiempo en ello, años. ¿Ya se sabe todo o se sigue aprendiendo? ¿O esto se sigue, no? Yo siempre he pensado que pobre del profesional que cree que lo sabe todo, porque desde ese momento ya no vas a aprender nada. Y yo cada día que pasa aprendo de todo, aprendo de mis errores, evidentemente. Aprendo pues de los libros, de los muchos libros que leo de música y otros incluso de compositores, y de todo aprendo. Entonces yo desde ese punto de vista soy una persona, yo creo, me considero una persona humilde, que tengo muchísimo más que aprender que enseñar. Y me comentabas antes que que doy conferencias, que doy charlas, ¿no?, en los conservatorios. Incluso de ellos, de esos chavales que asisten a esas conferencias, yo aprendo muchísimo también de los alumnos, siempre. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando con esta entrevista. Ya, como bien decíamos, lo más próximo de estreno es el que le va a llevar a Holanda este mes próximo. Y después seguimos componiendo. ¿Qué hay entre manos? Pues este año 2019 final con muchísimos proyectos, unos recientemente terminados, como lo que acabo de terminar ahora mismo, precisamente aquí en Arcos, que es un concierto para 2 oboes y banda, que es el único a nivel internacional con ese formato de 2 oboes y banda. Fue un encargo que me han hecho 2 grandes oboístas profesionales y que lo he terminado precisamente estando aquí en Arcos estos días. Después mi idea es estrenar este concierto ya en el otoño, y después pues meterme en otros proyectos, por ejemplo el estreno de un concierto también para 2 saxofones, marimba y banda, y otros encargos que me han hecho, como por ejemplo una obra también que va a ser una obra que se va a estrenar en un evento también de nivel internacional, pero ya eso para el 2020. Bueno, o sea que le vemos ahí metido en el estudio y... Con muchísimas horas de trabajo. Con muchísimas. O sea, que, no hay más remedio. Que estos días, digamos, de relax, entre comillas, porque nos ha dicho que también aquí, pues le ha llegado la inspiración, le vale de algo, ¿no? Llega con las pilas cargadas, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, para que te llegue también la inspiración, tienes que tener tranquilidad y también un poquito de relax y estar descansado también. Si estás muy agotado, lógicamente todo eso no te llega. De aquí se encuentra fácilmente. Es verdad, y lo tengo que reconocer, también me encuentro con la complicidad y el apoyo pues incondicional de mi mujer, que siempre tiene que sufrir un poco las consecuencias de estar tan metido de lleno en estas cosas, ¿no? Y entonces todo eso hace que al final pues se consiga pues alcanzar esos objetivos que te vas marcando. Muy bien. Pues saludamos a María José, ¿verdad? Se llama. Sí. Se llama también la esposa. Pues la saludamos también, le agradecemos el que también nos haya acompañado en esta mañana. Y a Enrique, pues por supuesto también, que aceptara tan amablemente la invitación que le lanzábamos, y aprovechamos su estancia aquí en Arcos en cuanto nos enteramos para que pudiera estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias Radio Arcos por vuestra amabilidad al invitarme. Yo me considero una persona, ya casi medio de Arcos también. Y nada, espero que tengamos más ocasiones para seguir charlando y conociéndonos. Claro que sí, cuando quiera. Aquí tiene su casa, Enrique. Muchísimas gracias. Buenos días.